Profesor, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Luana. Buenos días, profesor. Buenos días, Gianfranco. Jóvenes, prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Profesor, buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días, profesor. Buenos días, Carol. Profesor, buenos días. Buenos días, Nayeli. Buenos días, profesor. Buenos días, Gianfranco. Soy Alonso, profesor. Por si acaso la presentación en la clase es con su polo y la casaca del colegio, ¿ah? Ya saben ustedes. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Buenos días, profesor. Buenos días, Chantal. Profesor, yo no tengo uniforme. Ya. Mayra, Angeli, Chantal, Abigail, Alonso, prenda su cámara. Prieto, prendemos nuestra cámara. Otiniano, prendemos nuestra cámara. Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase. Continuando con la clase de razonamiento matemático. ¿Okay? Muy bien. Hoy día entonces vamos a ver el tema correspondiente a serie aritmética. ¿Qué cosa es una serie aritmética, jóvenes? Una serie aritmética es la adición, o sea, suma indicada de los términos de una sucesión aritmética. Para yo tener una serie aritmética, tengo que tener una sucesión aritmética. Por ejemplo, tengo acá
La sucesión aritmética 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44. Esto es sucesión. ¿Y la serie qué cosa va a ser? La suma de esta sucesión. Es decir, 8 más 14 más 20 más 26 más 32 más 48 más 38 debe ser acá, 38 más 44. Entonces, la serie aritmética es la suma de los términos de una sucesión aritmética, lo cual quiere decir que para la serie aritmética también podemos emplear, ¿qué cosa? Podemos emplear la fórmula de la sucesión aritmética. Por eso hemos visto sucesión aritmética. A ver, ¿qué dice acá? Suma de una serie aritmética. Si yo tengo término 1, término 2, término 3, hasta término n, la suma de una sucesión aritmética será el término 1 más el término n sobre 2 por el número de términos, multiplicado por el número de términos, donde la razón se obtiene siempre restando el término 2 menos el término 1. ¿Okay? T1 será primer término, Tn será último término, n será número de términos. Muy bien. También se puede utilizar la suma como A1, término 1, n menos 1 por la razón sobre 2 por el número de términos para la suma. Y para calcular el número de términos que vamos a emplear, jóvenes, voy a emplear, ¿qué cosa? Voy a emplear el número de términos, último término, menos el primer término sobre la razón, más 1 para calcular el número de términos. Algunos casos particulares o especiales va a ser, por ejemplo, si yo tengo la serie de los n primeros números positivos, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta más n. Esto será n multiplicado, ¿eh? Debe ser n por n más 1, debe ser así, n por n más 1 sobre 2. Debe de ser n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Debe ser n por n más 1 sobre 2. Pues acá en la fórmula tenemos que tener siempre cuidado. Tengo la suma de los n primeros números naturales. Entonces, esta fórmula debe de ser n por n más 1. Debe ser así. N por n más 1. Será acá punto. N por n más 1 sobre 2. La serie de los n primeros números pares. 2 más 4 más 6 más 8 más 10 hasta más 2n. Esto de acá será n por n más 1, nada más. La suma de la serie de los n primeros números impares. 1 más 3 más 5 más 7 más 2n menos 1. Un impar siempre se representa por, ¿qué cosa? Un impar siempre se representa por 2n menos 1, ¿ok? Un impar siempre se representa por 2n menos 1. Muy bien. Entonces, esas serían las fórmulas que tenemos que tener en consideración. Pasamos luego a hacer ejercicios. Por ejemplo, me piden calcular el valor de la serie. Ya es la suma. Pero esta suma es la suma de los n primeros números naturales. Entonces, como yo voy a tener la suma de los n primeros números naturales, jóvenes, que voy a tener acá, entonces la fórmula que voy a emplear para esta suma, entonces esta suma será igual. Esta suma debe de ser igual, siempre teniendo en consideración, ¿eh? Esta suma debe de ser igual a n por n más 1 sobre 2. Tenemos que tener n por n más 1 sobre 2. Donde en este caso
n estaría siendo 40, ¿ves? Por eso tengo 40 por 40 más 1, 41, ¿correcto? Sobre 2. Mitad 1, mitad 20. 20 por 41 me da... Buenos días, profesor. ¿Correcto? Pregunta. Ya tenemos aplicado entonces esa fórmula para la suma de los números naturales. ¿Ok? Número natural. Tenemos acá la suma de los n primeros números impares. Entonces tengo 1 más 3 más 5 más 7 hasta más 21. Pero el último término 21 representará 2n menos 1. Entonces este menos 1 se viene según al primer miembro, sale con signo cambiado, suma 22. 22 igual a 2n, n vale 11. Como n vale 11 y tengo la suma de los n primeros números impares, será n al cuadrado. Como n vale 11, será 11 al cuadrado. Esa suma nos va a salir 121. Nada más. A ver, acá tenemos calcular el valor de la siguiente serie. Tengo acá 14, 20, ¿correcto? 26, 28, 32 y así. Luego, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Cuando yo voy a plantear esto, voy a tener así. A ver, tengo la suma de esta manera, ¿no? Tengo 14. Entonces la razón vale 6, porque 14 más 6, 20. O 20 menos 14 da 6. 26 menos 20 da 6. La razón vale 6. Pero el término inicial, entonces la suma sería así. El término inicial, ¿cómo se calcula? El término t sub 0, ¿cómo se calcula, jóvenes? El término t sub 0 lo calcularemos como 14 menos 6. 14 menos 6 será el término anterior al primero, el término que va a ir anterior a 14. Y eso nos va a dar un resultado de 8. O sea, el término anterior a 14 va a ser 8. Entonces, el término enésimo, el último término, siempre es el término anterior al primero más n veces la razón. Como el último término vale 128, 128 será igual a 8 más 6n. Esto se va a restar. 128 menos 8 es 120. 120 entre 6, n vale 20. N es el número de términos, ¿correcto? Es el número de términos. Luego tendremos primer término, acá debe de ser 14. ¿Ok? Acá debe de ser 14, no 4. Es término 1. La fórmula para calcular la suma, ¿cómo es? La fórmula para calcular la suma, vamos a hacer acá, S debe de ser igual. La fórmula es así, jóvenes. Es término 1. Vamos a poner así. Tenemos acá, la fórmula viene dado como el término 1, correcto, más término n, todo multiplicado por el número de términos sobre 2. Vamos a poner esto. Acá sobre 2. Y todo esto multiplicado por el número de términos. Entonces acá va a agarrar a todo. Todo esto multiplicado por el número de términos. Esa es la fórmula. Ya está. Y n sería acá, número de términos. Muy bien.
Entonces el término 1 acá sería 14, porque este es el término primero. Entonces sería igual a 14. Y entonces esto sería 14. 14 sería ahí. Más el último término. Término n, el último término. 128 entre 2. Multiplicado por 20. Este de acá saco mitad. Mitad de 2 es 1 y mitad de 20 es 10. Ya está. No hay problema entonces hasta ahí. Esto me va a salir 10 y esto me va a salir 1 porque mitad de 2 es 1. Ya está. Entonces voy a sumar acá, ¿cuánto? 14 más 128 es 142. Y 142 por 10 es 1420, ¿correcto? Muy bien. Y entonces así se obtiene la resolución del ejercicio. A ver, preguntas, jóvenes. Profesor, no se ve nada. Algo Ya, vamos a poner acá, compartir. Ahí, ¿está bien? Sí, profesor, ya se ve. Perfecto. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Todos han entendido cómo se ha hecho la resolución? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Ya, bueno. Pasamos a número 1 de la página siguiente. Calcula el valor de la serie. 1 más 2 más 3. Esto será la suma de los n primeros números naturales. Como voy a tener la suma de los n primeros números naturales, entonces, ¿qué va a pasar acá? Simple y llanamente vamos a aplicar la fórmula que ya hemos visto en la suma de los n primeros números naturales. ¿Cuál es? La suma de los n primeros naturales, jóvenes, es igual a la suma de los n primeros naturales. ¿Es igual a quién? Es igual a n por n más 1 sobre 2. Mientras más veces yo escriba una fórmula, más se me va a grabar. Eso es una buena técnica que ya les he indicado. Entonces esto será n por n más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2. ¿Correcto? N por n más 1 sobre 2. Entonces, esa es la fórmula que yo voy a emplear para calcular ese ejercicio. ¿Ok? Acá está. Muy bien. Entonces, donde n va a ser del 1 al 36, hay 36 términos. 36 multiplicado por 36 más 1, 37 entre 2. Mitad 1, mitad 18. Y 18 por 37 nos va a dar 666. Muy bien. Vamos al ejercicio número 2. Dice, calcula el valor de la serie. Observe cuando yo aplico esta fórmula cuando comienza en 1, ¿ve? Para yo aplicar esta fórmula, la serie tiene que empezar en 1, ¿ves? Mientras que cuando empieza en 4, 8, cualquier valor, yo ya no puedo aplicar la fórmula anterior, ¿ves? Entonces tengo que aplicar la fórmula que dice término 1 más término n sobre 2 por el número de términos. Y vamos a calcular entonces el número de términos acá. Acá, la razón, ¿cuánto sería? La razón está siendo 1. Ahí está, R1. El término anterior a esto, el T0, vale 3. ¿Pregunta? Ya. Y entonces el término n es término anterior al primero 3 más número de términos por la razón que vale 1. Y eso es igual a 40 porque el último término vale 40. Donde esto se va a restar y n será 37. O sea que desde el 4 hasta el 40 hay 37 términos. N, número de términos, 37. Luego la suma deberá ser igual a ¿quién? Término 1, ¿ves? 4 más término n, último término 40
entre 2 por 37. Acá voy a tener 44 entre 2, 22. Y 22 por 37 me va a dar 814. Ok, 814. Muy bien. Vamos al ejercicio número 3. Dice, calcula el valor de la siguiente serie. Pero esta serie es la suma de los números pares. 2 más 4 más 6 más 8 y así. Entonces, el último término 2n será igual a 64. Número de términos 32. Pero la fórmula para calcular el número de la suma de los números pares, jóvenes, debe de ser igual a lo siguiente. Yo tengo allí, y entonces viene acá, que para poder calcular, ya calculé n, para la suma de los n primeros números pares, vendrá expresado como n multiplicado por n más 1, nada más. Ya está. Así se calcula la suma de los números pares, ¿ves? Comenzando desde el 2, ¿correcto? 2 más 4, entonces donde n será igual a 32. Por eso acá sale 32 por 33 y sale 1056. Tenemos que emplear entonces esa suma respectiva. Número 4. Tenemos ahí, ¿qué cosa? 8 más 10 más 12 más 14, 40. Pero no puedo aplicar la fórmula anterior porque para que usted pueda aplicar esta fórmula, n por n más 1, el número debe de comenzar en 2, el primer par. Pero este número que está acá no comienza en 2. Entonces no puedo aplicar la fórmula anterior por más que estos sean pares. Por lo tanto, tendré que hacer con la fórmula término 1 más término n sobre 2 por el número de términos. Ya tengo término 1, ya tengo último término, pero me falta ¿qué cosa? Me falta el número de términos. ¿Cómo calculamos el número de términos? Mediante la fórmula que hice, el término n, vamos a hacer acá también, haciendo la aclaración que ya hemos visto, pero siempre reforzando, ¿correcto? Siempre reforzando que cuando yo voy a tener acá, por ejemplo, el término enésimo se calcula de esta forma. El término enésimo, jóvenes, deberá ser igual, término n debe de ser igual al término t sub 0 más n veces la razón, más n veces la razón. N veces la razón. Sería 408. ¿Correcto? Ya. De donde el término enésimo es el último término, vale 40. El término anterior al primero, anterior a esto, va a ser ¿cuánto? Va a ser 6 porque la razón es 2. ¿No ves que está así? ¿Cómo se obtiene? 8 menos 2, el término anterior al primero vale 6. 6 más 2n igual a 40. Esto se pasa a restar. 40 menos 6, 34. 34 entre 2 vale 17. Número de términos vale 17. Entonces la suma de P será término 1, 8, más término N, 40 entre 2, multiplicado por 408. Acá tenía 24, ¿correcto? Y 24 por 17, 408. Y eso sería la resolución del ejercicio número 4. Ya está. Vamos al ejercicio número 5. A ver, calcula el valor de la siguiente serie. Acá sí puedo calcular 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Son las sumas de los n números pares. Entonces el último término, 24, será igual a 2n. De n va a ser igual a 12. Luego la fórmula que debemos emplear será n por n más 1. N vale 12, n más 1 vale 13. 556. 156, ¿no?
156. Entonces, acá si calculamos la fórmula que tenemos por acá, que hemos puesto que es n por n más 1, que lo también tenemos acá, ¿no? Entonces, debo saber dónde emplear la fórmula que dice que la suma debe de ser igual a n por n más 1. ¿Cuándo empleo esto? Cuando empieza en 2. Si no empieza en 2, no puedo aplicar. ¿Ah? Siempre debo tener en cuenta cuándo voy a aplicar. Esto yo voy a aplicar ahí está, empezó en 2, entonces puedo aplicar esta fórmula, ¿ves? N por n más 1, donde n va a ser igual a 12. 12 más 1, 13, y 12 por 13 da 156. De igual manera acá, dice calcula el valor de la serie, y en esta serie que vamos a tener 2 más 4 más 6 más 8 más hasta 54, de donde el último término 54 debe de ser igual a 2n, de donde n será igual a 27 porque es 54 entre 2. Luego, como n es igual a 27, entonces la suma de r será igual n por n más 1 sobre 2, que será 27 por 27 más 1, 28 por 27. Y da 756. Muy bien. Ejercicio número 7. Calcula el valor de la siguiente serie. Pero esta serie es la suma de los n primeros números impares. Tenemos acá 1 más 3 más 5 más 7 hasta más 43. Entonces el último término, 43, será igual a 2n menos 1. De donde esto se va al otro lado, tengo 44. 2n igual a 44. N vale ¿cuánto? 22. Y la suma será entonces n elevado al cuadrado, que será 22 elevado al cuadrado. Y 22 elevado al cuadrado va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 484. ¿Correcto? Muy bien. ¿Pregunta? ¿Ninguna? Ya. Vamos ahora a calcular el valor de la siguiente serie. Observe que ahora empiecen 7, 9, 11, 13 y así hasta 33. También son impares, pero no puedo aplicar la fórmula de n al cuadrado. ¿Por qué? Porque simplemente no comienza en 1, comienza en 7. Entonces, para la suma de Q, tengo que aplicar término 1 más último término sobre 2 por el número de términos. Y el número de términos voy a calcular así. El último término, término enésimo, será término t sub 0, el anterior a 7, que es 5, porque la razón es 2, ¿ves? Va subiendo de 2 en 2 y va bajando de 2 en 2, entonces el que antecede a 7 será 5, término inicial t sub 0 vale 5, más 2n igual a 33, último término. Entonces esto se va a restar al otro lado, tendré 33 menos 5 es 28, 28 entre 2, 14. El número de términos de 7 hasta 33 vale 14. Muy bien, entonces la suma será término 1, 7, más término n, 33, sobre 2 por 14. A 1, 7. 40 por 7, 280, ¿correcto? ¿Qué será ese valor de Q? Q la suma, o sea, Q la suma. Profesor, yo le dije la número 8. Ya, muy bien. ¿Su número, su apellido cuál es? Apellido. Z. Ya, muy bien, apuntamos acá.
Entonces tenemos ahí el ejercicio número, a ver, 9. Calcula el valor de la serie, 1 más 3 más 5, la serie de los números impares. Ahora sí, calculamos, ¿qué cosa, jóvenes? Calculamos que el último término, 2n menos 1, será igual a 93. Se va al otro lado, 94 entre 2, n vale 47. Acá, como comienza en 1, la suma de j será n al cuadrado nada más. Será 47 al cuadrado, que sale 2209. Perfecto. Tenemos la suma acá en la 10 de los impares, pero con la diferencia, ¿qué cosa? Que no puedo aplicar la fórmula anterior porque comienza en 13. Entonces calculamos el término n, el anterior a esto será 7 porque va subiendo de 6 en 6, entonces el anterior a este será 7. Término t sub 0 vale 7. N veces la razón vale 6, igual a 127. Se va esto a restar al otro lado y tenemos que 127 menos 7, 120 entre 6, n vale 20. Luego la suma de p será término 1, 13, más término n, 127 entre 2, por el número de términos 20. Mitad 1, mitad 10, sale 1400. Ya. Número 11. Tenemos acá, calcula el valor de la siguiente serie. ¿Ok? Entonces, el valor de la siguiente serie que tenemos, vamos a ver que esto no puedo aplicar n por n más 1 porque no es consecutivo. Tiene que ser consecutivo. 2 más 4 más 6. Acá no es consecutivo. Entonces tendré que aplicar la fórmula término 1 más término n sobre 2 por el número de términos. Y el número de términos calculamos por esto. Término enésimo, último término, será igual al término anterior a este. Pero el anterior a este será menos 4, porque es 2 menos 6, me sale menos 4, porque la razón es 6. Menos 4 será igual a 6n. Se va esto al otro lado. ¿Tendré cuánto? 180. 180 entre 6, n vale 30. Entonces tengo 176 más 2 sobre 2 por 30, que sale 2670. Número 12. Calcula el valor de la siguiente serie. Acá sí no hay problema porque hay pares e impares. La razón es 3. Va subiendo de 3 en 3. El anterior a esto será 1. ¿Por qué? Porque es 4 menos 3 sale 1. El t sub 0 vale 1. La razón vale 3. El último término 61 será el anterior al primero 1 más 3 veces n, porque es n veces la razón, n veces 3. De donde este se va a restar, tengo 60 entre 3, el número de términos vale 20. Como tengo que esto vale 20, por lo tanto tendré 61 primer más término 4 entre 4, 2. último término 61 sobre 2 por el número de términos. Desarrollando nos sale 65 por 10, 650. Muy bien, problemas parecidos van a venir en la tarea para que usted lo ejecute y lo suba a la plataforma, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Ahora usted me va a contestar a la lista. Conteste a la lista, ya, a ver, atención a la lista. A ver. Muy bien. Comenzamos, ¿ah? Atención a la lista, jóvenes. Vamos a empezar. A ver.
Ya, Bello. Bello. No está. Carranza. 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 No está. Combe. Combe. Cornejo. Cornejo César. Cruz. Presente. Muy bien. Frías Córdoba. Presente, profesor. Muy bien. Luna Solís. Presente, profesor. Ya. Márquez. Márquez Reina. Mesa Alonso. Presente, profesor. Presente. Moreno Guayapa. Presente, profesor. Muy bien. Moreno Toledo. Moreno Presente, Toledo. profesor. Muy bien. Olano Tabuada. Olano Tabuada. Otiniano Angeli. Presente. Muy bien. Prieto Chacón. Presente, profesor. Ya, muy bien. Quiroz Carla. Presente, profesor. Muy bien. Ramírez Jean-Pierre. Presente, profesor. Muy bien. Risco de Paz. Risco de Paz. Risco de Paz. No, esta no. Sosa Bustamante. Presente, profesor. Tupiño Acosta. Presente, profesor. Zeta Vázquez. Presente, profesor. Muy bien. Bueno, alumnos, eso ha sido la clase de hoy día. En realidad, nosotros ya vamos a pasar a secundaria. Virtualmente ya estamos pasando a primero de secundaria. Y entonces debemos de olvidarnos que tenemos que participar en clase. Si un alumno no participa en clase, no sabe cómo se desarrolla, imagínense pues jóvenes que va a salir mal. En matemática es primero atender la clase y luego desarrollar nosotros mismos. Así se aprende matemática. Entonces, eso ha sido la clase de hoy. Los demás compañeros tienen que ser más responsables. La responsabilidad no es cuando uno tiene 50 o 60 años, sino desde que la edad que usted tiene. Tiene que ser responsable. ¿Que cuesta levantarnos temprano? Sí cuesta, pero tenemos que vencer esa barrera, ¿ok? Muy bien. Nos vemos. Muy buenos días. Ya se nos va a cortar la Chao, profesor. su participación. Buenos Profesor. días. Hagan sus tareas, suban a la plataforma para que tengan muy buena nota. Profesor, cuídese. Cuídense, chicos. Chao, Cuídense. profesor. Muy bien. Chao, profesor. Chao, Mayra. Chao, Cara. Chao, Chao, profesor. Nayeli. Chao, Alonso. Chao, Carlos. Chao, profesor. Chao, Ángel.